La batalla de los Bálticos, el fraude de la Bundeswehr y la purga en el Pentágono. Muy buenas tardes y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, jueves 25 de junio de 2026, entramos de lleno en nuestro concepto de información fluida, un ametrallamiento de datos que no para, amigos. Activando los transceptores para procesar un paquete confidencial de 7 expedientes que trituran la matrix mediática de inmediato. Hoy, en este ciclo de 2026, pasamos el bisturí clínico directo al subsuelo, donde las potencias de la OTAN intentan maquillar la quiebra absoluta de sus inventarios y la parálisis de sus oficinas de mando. Entramos de lleno en los cables británicos de The Telegraph, que confirman cómo la Alianza Atlántica se prepara a contrarreloj para una inminente batalla de los Bálticos, ensayando rampas de desembarco en Letonia, mientras sus propios ex jefes de contrainteligencia admiten bajo pánico que son infinitamente más vulnerables que Ucrania en el arenero. Pero no nos quedamos en la superficie. Desnudamos el cortocircuito en Berlín, donde las tropas de la Bundeswehr se niegan a ser desplegadas en Lituania, forzando a Boris Pistorius a decretar la movilización forzosa. Exponemos el colapso logístico del Reino Unido con un ejército arruinado por sus propios burócratas y destapamos el complot asimétrico de Japón en el Pacífico importando drones de Kiev para amenazar a Rusia y China. Y un hachazo urgente de última hora en nuestra mesa de operaciones. Trituramos el debate de los comentarios desglosando el transcript literal y en lengua materna. Y digo en lengua materna porque aquí he tenido la ayuda de un amigo de habla rusa, materna, habla rusa, de el presidente Alexander Lukashenko. Un ultimátum fulminante directo a la delegación de Zelensky, donde se advierte que si intentan arrastrar a Bielorrusia, la calidad de la guerra cambiará instantáneamente. Todo esto está conectado con el choque diplomático de Giorgia Meloni contra Donald Trump en Evian y la purga masiva de Peter Hegseth que ha descabezado el Pentágono en Europa con la destitución del general Chris Donahue. Así pues, que iniciamos la perforación de datos de inmediato. El expediente Baltops, la batalla de los Bálticos y la infraestructura del pánico. Amigos, pasamos de revisión de forma estricta a la primera capa de nuestra mesa de operaciones en este arranque de flujo continuo. Los transceptores internacionales registran una señal de código rojo tras desclasarse un reportaje forense en las páginas del diario británico The Telegraph. El periodista James Rodwell disuelve las simulaciones de oficina al confirmar que la OTAN ha decidido parametrizar de forma fáctica los preparativos para lo que ya denominan la batalla de los Bálticos contra la Federación Rusa. Mientras las administraciones de Riga, Tallinn y Vilna observan con envidia cómo la oficina de Kiev se repartía los presupuestos militares occidentales. Los laboratorios del Pentágono han desplegado en la costa letona a los batallones de construcción de la Armada estadounidense, los denominados Seabees, bajo el mando del capitán Alan Willey. Estos destacamentos de ingeniería civil militar se encuentran marcando con alambre estructuras de acceso y rampas de desembarco con una pendiente de 11 grados diseñadas específicamente para operar el desembarco masivo de personal, armas y blindados pesados en caso de un conflicto abierto en el flanco oriental. La física de este mar estratégico prohíbe los análisis superficiales, amigos. El cuadrante báltico, rodeado por 8 naciones de la Alianza y el perímetro soberanos de Rusia, cuenta con más de 200 puertos
que gestionan el 15% de la carga mundial. En el subsuelo estratégico, el plan del chasis atlantista consiste en utilizar islas de importancia nuclear y de control de tráfico como Gotland en Suecia y Bornholm en Dinamarca, como bases avanzadas para operaciones de contraofensiva y estrangulamiento logístico contra San Petersburgo, y de forma simétrica contra el enclave de Kaliningrado. Los monitores revelan que en la ciudad portuaria de Liepaja, el tenso chasis de la OTAN ensaya la edificación de barracones árticos de madera y el uso de explosivos C4 para limpiar carreteras, buscando proyectar poder de combate rápido tras la incorporación de Finlandia y Suecia al chasis militar. Sin embargo, el hachazo clínico que destruye los relatos de Pronter lo dicta Yanis Kazontzins, ex oficial del ejército británico y ex jefe del servicio de inteligencia letón SAP. Kazontzins ha, ¿cómo le podríamos decir?, ha abierto ante los transceptores una realidad pavorosa. Los estados bálticos son infinitamente más vulnerables que Ucrania en el arenero. Mientras que Ucrania es un territorio extenso, provisto de un chasis de reservas e infraestructura energética de respaldo que le permite mantener el funcionamiento sistémico bajo fuego, diseñado por la Unión Soviética, los países bálticos carecen de esa física geográfica. Saben que un paso en falso de sus oficinas los transformará en el epicentro del próximo conflicto mundial. Mientras las imágenes satelitales confirman que Rusia ya tala bosques en sus fronteras con Estonia para levantar nuevos cuarteles y divisiones blindadas. ¿Qué opinan? Y eso nos lleva al expediente Pistorius y el colapso voluntario y la reclutación forzosa en Lituania. Es que si quieren guerra, todos tienen que estar metidos, ¿no? Y todos tienen que estar a la altura para meterse a una guerra con una potencia nuclear como Rusia, ¿no? Así pues que desplazamos el bisturí clínico hacia la segunda capa de saturación informativa. A ver, conectemos los preparativos bélicos del Báltico con el cortocircuito sistémico que se respira en los despachos de Berlín. Aquí, amigos, un demoledor informe forense publicado por el diario alemán Berliner Zeitung disuelve la simulación de oficina al confirmar que el proyecto de seguridad de más alto prestigio del chasis de la OTAN, de la Brigada de Tanques de Alemania número 45, destinada a desplegarse en Lituania, se encuentra completamente estancada y al borde del colapso logístico. Mientras el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius viaja al campo de entrenamiento de Pavlade, a escasos 20 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, para escenificar una ostentosa muestra de fuerza en el ejercicio Freedom Shield 2026. Las seminales de contrainteligencia registran que los soldados alemanes se muestran reacios a servir en el flanco oriental de la alianza. El principio de la voluntariedad ya no es suficiente. Así pues, la física de los números prohíbe los analgésicos mediáticos. Para el ciclo del 2027, esta unidad militarizada debería contar con 4.800 efectivos plenamente operativos y 200 empleados civiles con base permanente en la ciudad militar de Rudninkai, en las afueras de Vilna. Sin embargo, en el arenero actual apenas hay 1.800 efectivos. 4.800, 1.800 efectivos de la Bundeswehr desplegados, menos de la mitad del contingente parametrizado. Ante este bache crítico de personal, Pistorius se vio forzado a reconocer públicamente en la cadena de televisión ARD una realidad pavorosa. El reclutamiento voluntario ha fracasado y el Estado tendrá que aplicar de forma inminente la movilización forzosa y el servicio militar obligatorio para llenar las plazas, especialmente en los sectores especializados de tecnología, logística y defensa contra armas químicas y nucleares. Por si fuera foco, el hachazo
en los bolsillos de la tropa termina de dinamitar el atractivo del destino militar. La revista Spiegel, pues nos dice que la consultora Mercer cometió un error catastrófico de cálculo al procesar las variables de inflación como positivas en lugar de negativas, generando un agujerito financiero de 5 millones de euros que el Ministerio de Asuntos Exteriores intenta reclamar de forma desesperada. Otro más, ¿no? Ayer hablábamos del de Yemen, que eran miles de millones. Ahora aparece otro. Como consecuencia de este error de oficina, las primas mensuales de los soldados destinados en Lituania se están reduciendo a los 200 euros mensuales, rompiendo las promesas gubernamentales. En la interweb, el descontexto es absoluto. Pistorius regresa esta noche a Berlín para asistir con entradas agotadas a la conferencia Helmut Schmidt sobre la realidad de la seguridad europea. Sí, veremos si tiene el chasis de explicarle a la plebe cómo pretende marchar una guerra paneuropea con una tropa desmoralizada, mal pagada y reclutada a la fuerza contra su voluntad. Pero quieren guerra con Rusia. Amigos, saquen sus propias conclusiones del fraude de la Bundeswehr. El expediente Londres. Es que no se queda ahí. No se queda solamente en Berlín. Tenemos el expediente Londres, el colapso armado de Reino Unido y el fraude de las adquisiciones militares. Amigos, ingresamos de forma directa a la tercera capa de saturación informativa, desmontando las ficciones de oficina de las potencias nucleares occidentales. Un demoledor pliego forense publicado por el diario británico The iPaper, o iPaper, en inglés, The iPaper, lanza un dictamen pavoroso. El ejército del Reino Unido está al borde del desastre absoluto debido a un sistema de gasto ineficiente, corrupto y estructuralmente quebrado. La dimisión fulminante de John Haley, que hablamos de eso en su momento, como secretario de Defensa la semana pasada, fue el detonante que encendió los transceptores, desnudando que el Tesoro y el primer ministro son materialmente incapaces de financiar el plan de inversión de defensa. Sin embargo, la física de los números prohíbe los analgésicos mediáticos. El Reino Unido ya gasta en sus fuerzas armadas más que casi cualquier otro país del planeta. Invierte anualmente 15,000 millones de libras esterlinas más que Francia y más que España, Canadá y Grecia juntas. ¿Mm? Sorprendente, ¿no? Esa islita. El problema real no es la falta de dinero, sino que malgastan de forma sistemática los fondos asignados en las oficinas de contratación. Todo lo compran carísimo. Todos estos locos se benefician. Ay, bueno, sin olvidar pues de que la mayoría de ese dinerillo se va al barril sin fondo que regresa a ellos mismos, pero por otro lado, que no se declara, de Ucrania. El informe anual de la Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Gobierno desglosa una métrica pavorosa. El Ministerio de Defensa tiene 49 proyectos de adquisición en curso por un valor total de 311,000 millones de libras esterlinas. 311,000 millones. De esa masa colosal, solo 2 proyectos, ojo, solo 2 proyectos se están ejecutando según lo planificado. El comandante Jonathan Singh, veterano piloto de helicópteros Chinook, en 4 despliegues de combate en Afganistán, ha roto los libretos al confesar cómo ha visto morir a soldados británicos en el polvo de Helmand debido a los radios defectuosos. Falta de detectores de metales y escasez de blindados. Singh revela fraudes técnicos brutales en los inventarios, como la adquisición de 8 helicópteros Chinook Mk-3 entregados por Boeing en el 2001, cuyos fallos crónicos de software impidieron su uso militar, quedando fuera de servicio hasta el 2010. Un desastre de oficina idéntico al de vehículo blindado
Ajax. ¿Se acuerdan que hablamos del Ajax? Que le ha costado al contribuyente más de 6.000 millones de libras y arrastra un retraso criminal de 10 años en los hangares sin pisar el arenero real. No los vimos en Ucrania, ¿eh? Por si acá digo, ¿no? Solo digo. La degradación del chasis institucional británico toca fondo en su cuerpo diplomático y de inteligencia. Mientras los políticos del Westminster se regocijan en narrativas de nostalgia colonial, el aparato de poder blando y desarrollo internacional se reduce en casi 1.000 millones de libras anuales. Las terminales de inteligencia británicas operan a ciegas ante las potencias euroasiáticas. Las cifras oficiales confirman con escándalo que el Ministerio de Defensa cuenta con la ridícula cantidad de tan solo 15 empleados capaces de hablar mandarín, mientras que el número de especialistas en lengua árabe se ha reducido a la mitad desde el 2018. Gran Bretaña se estrella contra la realidad geopolítica de este siglo de 2026. Es una potencia mundial de tamaño medio con un ejército arruinado por sus propios burócratas, incapaz de comprender las culturas y las motivaciones de los adversarios a los que pretende interponerse en el camino. Amigos, inyectar fondos en este chasis podrido solo garantiza un mayor despilfarro. ¿Qué opinan? Saquen sus propias conclusiones de la quiebra militar de Londres. ¿Y saben una cosa? Yo aplaudo. El expediente Pacífico, la exportación de la guerra ucraniana y el complot Japón-Filipinas. Nos desplazamos con el bisturí clínico hacia la cuarta capa de saturación informativa en nuestra mesa de operaciones, amigos. Localizando una señal de código rojo extremadamente peligrosa desclasada por el prestigioso portal analítico chino NetEase. El reporte forense del analista Xin Wangya disuelve la simulación mediática al confirmar que el régimen de Kiev ha comenzado a desestabilizar de forma contundente el sudeste asiático mediante la exportación directa de tecnologías de armamento letal probadas en combate. ¿Sí? Las terminales de inteligencia confirman que Tokio está cerrando un acuerdo turbio en el subsuelo con Ucrania para equipar a las fuerzas de autodefensa de Japón e inyectar drones de ataques a las fuerzas de Filipinas. Amigos, estamos ante una bomba de relojería geopolítica diseñada por los laboratorios transatlánticos para encender de forma asimétrica dos perímetros nucleares. Una agresión contra la Federación Rusa en el arco de las Islas Kuriles del sur y contra la República Popular de China en la región de Taiwán y el mar de China Meridional. A la plebe de oficina le resultará contradictorio que Japón, un coloso industrial de renombre global, se rebaje a comprar tecnología no tripulada a un régimen quebrado como el de Kiev. Sin embargo, los inventarios revelan que las élites militaristas de Tokio envidian la capacidad de producción masiva y sobre todo el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para drones de largo alcance que Ucrania ya tiene, ya es un hecho, a costa, pues, incluso de vidas humanas. ¿Mm? Japón, que no ha librado un conflicto bélico en décadas, pues anhela desesperadamente poseer armas testeadas en el barro fáctico porque comparte un adversario común con el chasis de la OTAN, Rusia. Al saberse inferiores ante el despliegue de fuego de la poderosa flota del Pacífico rusa, los políticos japoneses pretenden utilizar la tecnología ucraniana para intentar un avance asimétrico y apoderarse por la fuerza de las Kuriles del sur. El informe de NetEase nos dice que en lugar de comprar meros productos terminados, el chasis de Tokio ha ejecutado la adquisición corporativa de las empresas ucranianas Amazing Drones y Winilab, con el fin estricto de establecer líneas de ensamblaje masivo en suelo japonés. Su plan operativo consiste en hibridar los algoritmos de navegación autónoma de Kiev, las redes de comunicación satelital Starlink de Elon Musk
y sus propias capacidades de manufactura para desatar una producción a escala industrial de máquinas de la muerte. Paralelamente, Kiev busca inyectar sus drones marítimos Magura V5 en el ejército de Filipinas para empujar a Manila a ejecutar provocaciones navales contra los buques de Pekín. Los manuales occidentales están intentando replicar el modelo de desgaste ucraniano en la región de Asia-Pacífico, armando en secreto a los bloques hostiles. Pero al importar estas armas de bajo costo y software autónomo, el vecindario asiático, las oficinas de Tokio no están alcanzando la seguridad, están cavando de forma acelerada su propia tumba geoestratégica. ¿Qué opinan, amigos? Esto se pone muy turbio, ¿eh? Se pone muy oscuro. ¿Quién lo iba a decir, no? El expediente Evian, el cortocircuito Trump-Meloni y el canibalismo en la eurozona. A ver, amigos, pasemos directo, localizando una fractura de cota alta en el chasis político del bloque transatlántico. Un demoledor análisis forense publicado por el diario alemán Die Zeit confirma el colapso absoluto de las relaciones diplomáticas entre Roma y la Casa Blanca. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha roto de forma normal, diría yo, todo protocolo de Pronter al responderle directamente al mandatario estadounidense Donald Trump tras el escándalo de la sesión fotográfica en la cumbre del G7 en Evian-le-Bain. Trump, fiel a su manual de humillación mediática en Interweb, pretendió instalar en las pantallas internacionales que Meloni le había suplicado una fotografía para inflar sus métricas de popularidad. Y como les digo, normal, ¿no? Nada extraordinario. La respuesta de la líder de Fratelli de Italia prohíbe los analgésicos de oficina. A través de un video, que algunos dicen ser contundente, yo lo veo normal, Meloni sentenció en el lenguaje de los italianos de a pie que ni ella ni Italia jamás le han pedido limosna a nadie. Normal. Enviando a Trump a vigilar sus propios índices de audiencia y catalogando los ataques de la Casa Blanca como un burdo invento de principio a fin. Bravo. Bravo a la señora. En el subsuelo de la cultura romana, a esta acción se le denomina prendere a pezzi in faccia, golpear en el rostro con un pescado rancio. Y la terca física de las redes registra un repunte masivo de 1 millón de nuevos seguidores para la primera ministra, logrando el alineamiento del presidente Sergei Mattarella y de la propia oposición parlamentaria. O sea que al final pareciera que el zanahorio tenía razón. De un lado a otro, la señora sacó su beneficio. Por eso les digo, nada extraordinario, todo normal, nada personal, solo negocios. La gravedad del cortocircuito ha obligado al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, a cancelar de forma fulminante su viaje oficial a los Estados Unidos, sellando una crisis diplomática sin precedentes. Este expediente, pues, nos demuestra la esquizofrenia de los líderes europeos. Meloni operó durante años como la mediadora idónea entre el movimiento Make America Great Again, MAGA, y el eje globalista de Bruselas, compartiendo los ideales conservadores de la caída de la civilización occidental frente a la globalización. La jefa del Palacio Chigi guardó silencio cuando Washington orquestó el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela en febrero pasado y cayó ante las amenazas de anexión de Groenlandia. Todo con el fin de sacar a Italia del segundo plano político de la Unión Europea, donde el bloque del E3, Alemania, Francia y el Reino Unido, coordina las directrices militares, excluyendo a Roma. Sin embargo, la física de los inventarios rompió el chasis de pacto.
La distancia se inició cuando Trump encendió el conflicto militar con Irán, obligando a Italia a bloquear el uso de la base militar de Sigonella en Sicilia para las aeronaves del Pentágono. El punto de no retorno se ejecutó tras los ataques directos de Trump contra el Papa León XIV, quien había criticado la retórica belicista de Washington, catalogándola como una destrucción de la civilización. Meloni, a pesar de sus convicciones más profundas expresadas desde 2019, donde exigía destruir la Unión Europea de Macron y Merkel para devolver la soberanía a los pueblos, se ha estrellado con la realidad material del arenero. En la alta política no existen amigos de verdad. El canibalismo en los despachos de la eurozona queda al desnudo mientras el bloque transatlántico se desmorona por su propia debilidad interna. Y ahí apareció Mark Frutti Tutti Frutti en Washington diciendo que toda la OTAN cooperó en el conflicto con Irán. Inclusive Italia, dice. Inclusive Italia prestó sus bases navales. Cuestión de que eh, el gobierno de Italia ha salido a negarlo. Y ahí también apareció Manuel Macron negándolo, como quien dice, a mí que me registren, nosotros no hicimos nada, no nos metimos para nada en este rollo. Así están las cosas en el circo europeo, en la circa europea. Ahora bien, el expediente Pentágono, la purga de headset y el descabezamiento del mando en Europa. Amigos, desplazando el bisturí clínico directo al corazón de la maquinaria de guerra de Washington, un pavoroso pliego forense publicado por la revista estadounidense The Atlantic ha encendido los transceptores de contrainteligencia a confirmar que el Pentágono está sufriendo una purga interna sin precedentes que amenaza con paralizar el mando operativo de sus fuerzas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, es que ya no es secretario de Defensa, ¿no? El secretario de la Guerra, Pete Hegseth, ha destituido de forma fulminante a uno de los comandantes más experimentados y condecorados del ejército de los Estados Unidos. El general de 4 estrellas, Chris Donahue, encargado directo de los preparativos estratégicos y logísticos para una eventual guerra con Rusia en el continente europeo. La física de la trayectoria de Donahue prohíbe las lecturas de Pronter. Graduado de West Point, es comandante de la mítica Delta Force y de la 82ª División Aerotransportada. Este oficial pasó a la historia militar al ser fotografiado la noche del 30 de agosto de 2021 abordando el último avión militar en la caótica retirada de Kabul. El mando de las fuerzas terrestres en Europa y África. Donahue operaba como el cerebro técnico encargado de procesar las lecciones tácticas del barro ucraniano para aplicarlas a futuros conflictos con adversarios de cota alta. Sin embargo, en este ciclo de 2026, la administración Trump y el ala radical de la Guardia Nacional liderada por Hegseth ejecutan una reorganización implacable bajo el lema de menos generales, más soldados rasos. El objetivo político es extirpar la raíz a toda la generación de mandos involucrados en el desastre de Afganistán, sin importar si sirvieron bien o mal en el arenero. Los monitores dicen que Donahue es al menos el sexto general de 3 y 4 estrellas en ser retirado abruptamente de una plantilla de apenas 60 altos oficiales. Esta purga masiva de cerebros tácticos se concatena con la destitución fulminante en la primavera del jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, quien había fracasado en la tarea matemática de reabastecer los inventarios de municiones de defensa aérea, severamente agotados tras la guerra con Irán. La inestabilidad en el subsuelo del Pentágono es tan crítica que los oficiales retirados confiesan bajo pánico que esto ya no es una batalla ideológica, sino una guerra abierta contra la propia estructura del ejército. Mientras las funciones de Donahue son asumidas de emergencia por su adjunto, el mayor general Christopher Norrie, Washington revisa a la baja el tamaño de sus tropas en Europa ante la abierta reticencia de los miembros de la OTAN a sumarse a las campañas asimétricas de la Casa Blanca.
Amigos, el chasis militar de las superpotencias se está resquebrajando desde su propia cúpula. ¿Qué opinan? Y ahora pasemos al expediente Minsk, la advertencia de Lukashenko a Kiev y el mandato de acero. Amigos, desplazamos el bisturí clínico hacia la última capa de este informe, ingresando a un vector de contrainteligencia que desmantela de forma fulminante la simulación mediática de la interweb. En las últimas horas ha surgido un debate en las cajas de comentarios de la Matrix que pretende esparcir el analgésico de oficina de que Bielorrusia se ha acobardado o distanciado del areno estratégico. Por favor, un mínimo de respeto a la física real del poder. Y lo digo porque he leído un comentario donde se me dice, Rodolfo, ¿sabías de que Lukashenko se ha acobardado o en esos términos? Pues bien, amigos, les traigo a la mesa de operaciones el transcript forense y literal, extraído en lengua materna. Aquí ustedes tienen el video. De la reunión entre el presidente Lukashenko, Alexander Lukashenko, y el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov. Lukashenko, amigos, disuelve los libretos de prompter al desglosar que recibió personalmente en Minsk a los emisarios de Volodymyr Zelensky, plantándoles un ultimátum de acero directo al chasis de Bankova. El líder bielorruso relató de forma cruda sus palabras textuales a la delegación de Kiev. Dicen, miren, muchachos, tovarichi. En este mismo lugar estuvieron recientemente los representantes de Zelensky y les dije directamente a los muchachos, transmitan a su presidente que si piensa que puede hablarnos así y arrastrarnos a una guerra, debe comprender que la calidad de la guerra cambiará instantáneamente. Esta guerra será algo completamente diferente. El propio Lukashenko confirma que la oficina de Kiev acusó el impacto, respondiendo de inmediato que comprenden perfectamente la advertencia matemática de sus inventarios. Por ello, Lukashenko lanza un dictamen clínico al vecindario ucraniano. Exige negociar de forma sustancial, deponer la bravuconería performativa, dejar de gritar y dejar de intentar golpear en la cara al estilo ruso, instándolos a actuar de forma humana, reconociendo la física cruda de lo que representa Rusia y lo que representa Bielorrusia en el arenero. Amigos, el análisis forense de subsuelo militar prohíbe las lecturas superficiales. Lukashenko le dice, le desclasa la esquizofrenia occidental al denunciar los planes de la oficina de los laboratorios de la OTAN que buscan forzar de manera asimétrica la entrada de Minsk en los combates. El mandatario desmorona las conversaciones íntimas que ha sostenido en 1000 ocasiones con el presidente Vladimir Putin sobre cómo operar en la frontera. ¿Cómo vamos a guerrear contra los ucranianos aquí? Si el otro lado de la frontera de las tropas son principalmente reclutas territoriales. ¿Acaso vamos a disparar contra esos mecánicos, ordeñadoras y muchachos trabajadores que no quieren luchar contra los bielorrusos? Aquí, como pueden ver, Lukashenko pone el factor humano. Nosotros tampoco queremos luchar contra los ucranianos. Y Lukashenko fija la doctrina de acero. La postura de Minsk es pacífica, pero en cualquier situación límite e irreversible, Bielorrusia estará codo a codo junto a Rusia. Porque un engaño a Moscú es un impacto directo contra el suelo bielorruso al operar formalmente como la vanguardia de la patria común. Concluye sentenciando que Ucrania hoy no es más que una moneda de cambio en la gran geopolítica de las potencias, donde el subsuelo de Minsk no busca la confrontación ni ambiciona tierras ajenas, pero prohíbe que jueguen con su seguridad en el arenero. Amigos, saquen sus propias conclusiones del mandato de Lukashenko.
Es más, le digo una cosa, cuando él se refirió a Ucrania, dijo, ¿de qué Ucrania estamos hablando? Si este conflicto no es con Ucrania. El que tenga oídos, que oiga. Las palabras de Lukashenko son muy interesantes, amigos. Muy interesantes. Les voy a dejar en Telegram la traducción que me hizo mi amigo acá. Muchas gracias, es pasiva. Para que ustedes la lean. Y los leo en comentarios. ¿Qué opinan? Esto para mí no es una cobardía. Todo lo contrario. Ha puesto toda la situación sobre las IES. Ahora, el que sí se ha hecho para atrás de sus palabrotas y su arrogancia ha sido Volodymyr Zelensky, que ha cambiado el tono últimamente. Ya más adelante vamos a hablar de ello. Y esto, queridos amigos de qué hablan Geo, es el diagnóstico clínico, descarnado e inapelable que nos arroja nuestra mesa de operaciones en esta primera entrega. Mientras el pronter atlantista simula una fuerza monolítica en las pizarras de aula, nos damos cuenta que la realidad demuestra que sus ejércitos se quedan sin voluntarios, sin presupuestos, se hunden en el fraude de las oficinas de contratación y sus cúpulas en el Pentágono sufren un canibalismo operativo sin precedentes. Amigos, la advertencia de acero de Alexander Lukashenko a los emisarios de Kiev deja claro que la vanguardia de la patria común está blindada y que Bielorrusia no tolerará simulaciones en su frontera. La farsa simulación occidental se estrella, amigos, otra vez contra el barro del arenero. Apoyen al canal. Dejen su me gusta si les ha parecido este análisis. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de qué hablan Geo. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Mil gracias. Es lo que realmente sostiene este canal, mantiene este canal con vida. Compartan este contraataque informativo a través de su línea de teclados, dejando su dictamen ahí abajo en la cajita de comentarios. Los lean comentarios. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.